Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, bienvenido a tu canal. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente sintonizándonos. En esta ocasión es algo muy grande, muy enriquecedor lo que te voy a presentar. La segunda parte de un estudio que dejamos inconcluso hace tiempo y lo tenía reservado para un momento específico, ¿verdad? Donde pudiera haber un poco más de avance espiritual, sobre todo en aquellas personas a las que verdaderamente ha llegado la palabra de Dios. Te invito a que te quedes hasta el final del video porque está lleno de muchísima información, de algo muy enriquecedor, algo muy edificante. Vamos a ver un punto de vista concretamente judío y vamos a entender muchas cosas que jamás han tocado dentro del cristianismo. Y como siempre lo comento, es parte de una verdad, todos tienen una pieza del rompecabezas. Y esta es la verdad de nuestros hermanos judíos, pero al igual que en el cristianismo, que hay más de 3.500 denominaciones, también los judíos tienen sus propias denominaciones. Y lo que yo ahorita te voy a decir no es una verdad absoluta, ni es que sea la única, es parte de una de tantas verdades. Entonces, en esta ocasión vamos a ver un punto de vista teológico judío. Vamos a tocar muchísimas cosas, de verdad, quédate hasta el final y vas a ver desde otro punto de vista el Cordero de Dios. Muy bien, pues dicho lo dicho, vamos a comenzar. El nombre de este estudio se titula En Yodhet Bodhei, Dios, el pecado de todos nosotros. ¿Cómo funciona la justicia divina? Este es el asunto clave. Nosotros hablamos de Yeshua como el Mesías sufriente, el Mashiach sufriente, el Mashiach ben Yosef. Como judíos nazarenos, creen que Yeshua es el Mesías sufriente. Como tal se hace alusión profética en Isaías 53. ¿Cómo funciona la justicia divina teniendo presente al Mesías sufriente, del cual se aluden las profecías como aquel en quien Dios Altísimo puso o transfirió el pecado de todos nosotros? Porque está escrito en el libro del profeta Isaías, mas Dios puso en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. ¿Cómo funciona la justicia divina? ¿Cómo hace Dios según legalmente la transferencia divina que no puede ser pisoteada? Como Dios puede transferir al Mesías sufriente, el Mashiach ben Yosef, la responsabilidad de nuestras transgresiones de muerte. Por su opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? Mi Pesha. A quien correspondió la herida. Isaías 53:8. En virtud de la redención, el hombre es puesto en una nueva posición jurídica. Ya no pertenece a aquel que tenía derecho sobre él, no pertenece al terreno de la maldición. Entonces, ¿qué significa que Dios puso en el Mesías sufriente la responsabilidad de nuestros pecados? Es decir, ¿cómo puede ser que Dios haga responsable al Mesías sufriente, a un hombre justo, escogido por Dios de entre todos los hombres, y transfiera nuestras transgresiones? Dios te ha cambiado de posición, te ha cambiado de estado, de estatus jurídico, y ahora te considera perfectamente justo si le crees y cumples sus mandamientos. Pero esto crea un problema ético y esto crea un problema legal sumamente serio y que hay que resolver. Porque nos preguntamos, ¿cómo puede funcionar, operar, actuar esta justicia sin pisotearse a sí misma? Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda transferir al Mesías sufriente nuestra culpabilidad sin que se pisotee su justicia? Porque está escrito, cada cual morirá por su pecado. Deuteronomio 24:16. Y también está escrito, cada uno por su culpa morirá. Jeremías 31:30. Es decir, que ningún hombre puede responder por el pecado de otro hombre.
Entonces, tomar la culpa personal y ponerla en otro individuo, no importa cómo lo pongas, es en alguna medida el concepto de pisotear la justicia, porque la justicia demanda responsabilidad en primer lugar por parte del ofensor. ¿Cómo se resuelve eso? Pongamos esto en términos de justicia. El pecado es desde el punto de vista de la teología judía una transgresión contra algún precepto divino. Pecar significa violar la ley de Dios. Lo sepas o no, la ignorancia no es excusa. Por tanto, toda forma de pecado es básicamente una ofensa a Dios, es un quebrantamiento de alguna ley divina. Cuando tú pecas estás tomando de Él lo que es legítimamente suyo y lo estás pisoteando, lo estás deshonrando y por lo tanto una restauración es necesaria. Por el pecado, el hombre ofendió a Dios, su honor fue manchado y eso requiere satisfacción condigna. Así que, tanto la satisfacción como el castigo eran requeridos por la misma naturaleza de Dios y de su justicia. Entonces, desde la perspectiva de una visión jurídica, se utilizaba un instrumental prestado del derecho bíblico bajo la estructura posterior conocida como satisfacción de la justicia. Justicia ofendida necesita ser satisfecha. Hará que haya justificación y puedas estar bien con Dios. Bien, es Dios mismo quien realiza la propia satisfacción de su justicia. Dios mismo no es el Mesías quien paga, repito, no es el Mesías quien paga, es Dios mismo el que paga el precio de nuestra redención. No es un hombre pagando el precio por todos los hombres, es Dios mismo pagando el precio. Enorme diferencia. Por favor, repítelo, velo nuevamente las veces que sean necesarias el video y entiende con calma lo explicado o te perderás y no habrá congruencia en todo lo posterior. Vamos paso a paso. Tienes que comprenderlo y comprenderlo bien. Y por bien de los mismos no explayaremos más en este punto. La satisfacción de la justicia de Dios requiere que se le brinde a Dios lo que se le debe con esa actitud matemática, una exactitud precisa. La humanidad es la que necesita darle a Dios esa satisfacción, porque ha sido la humanidad la que ha pecado contra Dios. Los ángeles no cuentan para nada a Dios, no le interesa si los ángeles pecan o no pecan, porque los ángeles no son hechos a imagen y semejanza de Dios, y nosotros sí. Entonces, quienes debemos a Dios una satisfacción somos nosotros. Sin embargo, nosotros los humanos no somos capaces de ofrecer tal satisfacción por lo que se debe, por la razón de lo que se debe. Tiene que ser proporcional con la culpabilidad. Solamente Dios puede dar esa satisfacción necesaria. De modo que la recompensa tiene que ser proporcional a la dignidad de la parte ofendida. En este caso, nada menos que quien fue el ofendido es Dios. Consecuentemente, las personas finitas, mortales, no pueden hacer una compensación infinita por la ofensa cometida contra la justicia infinita de Dios. En otras palabras, nuestras transgresiones han tocado, no algo que es temporal. Nuestras transgresiones han dañado, no algo que es finito. Nuestras transgresiones han tocado y han dañado y han deshonrado algo que es infinito, la justicia de Dios. Por lo tanto, para satisfacer esa demanda se necesita que lo que nosotros ofrezcamos sea infinito también. En este caso, ¿qué vamos a ofrecer nosotros? ¿Qué tenemos nosotros de infinitud para satisfacer la justicia divina? Si nosotros no somos infinitos, somos mortales. Entonces el hombre pecador no puede para nada cumplir esta justicia, porque el hombre pecador no puede justificar a otro pecador. En el libro de los Salmos, capítulo 49, versos del 7 al 8, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre para que no vea corrupción. Salmo 49, 7, 8.
Si tú piensas que tú puedes redimir a tu prójimo, abandona el intento, dice Dios. Nadie puede redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él. ¿Cómo interpreto esto? El protocristianismo y finalmente el cristianismo de Nicea, que surge del protocristianismo, el cristianismo que surge en el Imperio Romano, bajo la influencia del derecho romano, que era el entorno cultural, jurídico que existía en aquel momento, propone que la justificación adecuada debe ser realizada por alguno que sea divino, esto es, por Dios mismo, pero que por el otro lado, esa satisfacción sea pagada por alguien que representa a la humanidad. Insisto, pon atención. Por lo tanto, afirma el cristianismo, la satisfacción debe ser realizada por alguien que a su vez sea infinito como Dios y al mismo tiempo hombre como nosotros. Este es el asunto que propone el cristianismo, que la satisfacción de la justicia divina tiene que ser hecha por alguien que sea divino, por un lado para que sea meritoria y por otro que esté presente en ese proceso un hombre que es el representativo de la ofensa que ha sido realizada. Entonces, si solo Dios puede hacer esta satisfacción, es meritoria, pero no beneficia al hombre. No beneficia al hombre porque el hombre no está presente y si solo el hombre pudiera hacerla, entonces no es meritoria porque el hombre mismo no tiene suficiente mérito. Por tanto, afirma el cristianismo de Nicea, ni lo puede hacer Dios solo, ni lo puede hacer el hombre solo. Así que consecuentemente lo único que funciona es una combinación de Dios-hombre. Y de ahí surge el concepto de la demanda de la divinidad del Mesías, o sea, que Jesús sea Dios como si no tuviera nada de hombre, pero al mismo tiempo sea hombre como sin tener nada de Dios. En otras palabras, el Dios hombre, y este es el concepto de divinidad del Mesías que nosotros encontramos en el cristianismo que procede de Nicea. Entonces, si tú no crees esto, dice el cristianismo, no eres cristiano. Y si tú crees eso, no eres judío. Si tú no crees eso, no eres cristiano. Y si lo crees, no eres judío. Tan simple como eso. Y esa es la línea divisoria, esa línea que está ahí principal entre el judaísmo y el cristianismo. En este momento, no, al final, porque al final va a pasar otra cosa. Es un asunto profético, pero en este momento esto quiere decir que si somos judíos o gentiles, creyentes en Yeshua como el Mesías, no tenemos que creer en la divinidad del Mesías. Todo lo contrario absolutamente. Si lo creemos en la divinidad del Mesías, pero la divinidad del Mesías desde el punto de vista judío, y reitero, desde el punto de vista hebreo, no desde el punto de vista cristiano, que son dos cosas diferentes como la luz y la oscuridad, y precisamente esa es la frontera teológica que separa al judaísmo que se representa aquí y al cristianismo. La divinidad del Mesías propuesta por el cristianismo surgido de Nicea, sea cual sea su rama, e incluso por pseudo judíos con largas barbas que hacen judaísmo disfrazado de cristianismo de Nicea, el que tenga oídos, oiga para oír. Nada tiene que ver con el concepto de divinidad del Mesías, que se sostiene en el judaísmo que se representa en esta casa. Entonces, aclarado eso, se expondrá el asunto de cómo funciona la justicia divina, otra vez, y aquí está la clave. Otra vez, el dabar. Bien, el pecado es hacerle un grave daño a Dios, es ofender su justicia infinita y su santidad infinita. Por tanto, como pecadores tenemos que restaurarle a Dios lo que le debemos. ¿Cómo podemos saldar nuestra cuenta con la justicia infinita de Dios si nosotros no tenemos nada infinito que darle a cambio? Esto véanlo claro, presten mucha atención porque es un asunto legal de jurisprudencia divina lo que tenemos aquí y la justicia de Dios no puede ser pisoteada. Entonces, ¿cómo se resuelve este conflicto legal? ¿Cómo se resuelve? El cristianismo propone, Dios se hizo hombre. El cristianismo propone, Jesús es la respuesta.
Un hombre con dos naturalezas, una divina para que haya mérito y otra humana para que haya representatividad en perfecto equilibrio. En otras palabras, Dios de Dios, como si no tuviera nada de hombre, y hombre de hombre, como si no tuviera nada de Dios. Es decir, Dios encarnado, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Y debido a ese binomio teológico desde el punto de vista del cristianismo, se puede satisfacer de forma segura la justicia eterna de Dios por ser Dios, y hay mérito y se puede satisfacer. ¿Quién lo demanda? Porque está el hombre, Jesús de Nazaret, por lo tanto hay representatividad. Esa es la propuesta del cristianismo. La propuesta judía es que tal propuesta no tiene fundamento en el judaísmo, que es su fuente original. Repito, su fuente original. Podría tener fundamento en el derecho romano, que es el entorno jurídico del cual surge el cristianismo, pero no en la jurisprudencia judía. Desde el punto de vista de la jurisprudencia judía, solo Dios salva. Desde el punto de vista de la jurisprudencia judía, solo Dios y el uno y único Dios puede perdonar. Desde el punto de vista de la jurisprudencia judía, solo Dios puede salvar. Solo Dios puede justificar. Solo Dios puede pagar por nosotros mismos el daño que nosotros mismos hemos hecho en el momento que ponemos Dios y entramos en el mundo tenebroso del paganismo y no queremos nada con eso. Por muy bonito que esté vestido de palabras inteligentes, es paganismo disfrazado de teología judía. Desde la perspectiva real judía de los nazarenos, Dios y solo Dios y nadie más que Dios es quien resuelve el problema de nuestra deuda con Él. Solo Dios resuelve tu deuda con Él. Dios mismo es quien lo resuelve, pero de una manera totalmente diferente al propuesto por el cristianismo de Nicea y todas sus ramas debido a lo crucial de este tema. No podemos solo dejarlo así a medias y tenemos que llevarlo hasta el último rincón. Piensen en esto, el judaísmo en sentido general y el judaísmo del nazareno en sentido particular. Descubre una salida absolutamente racional. El hombre le debe a Dios una satisfacción infinita. Una satisfacción infinita. Por tanto, si es una satisfacción infinita, nada ni nadie que no sea infinito puede presentar esa satisfacción. Entonces, ¿quién es el único infinito? Lógico, el uno y solo Dios Altísimo. Por lo tanto, solo Dios puede proceder a una satisfacción infinita. ¿Cómo se resuelve esto? Por medio de la teología pagana de la encarnación, adaptando el judaísmo, haciendo un híbrido. El cristianismo, los paganos eran los que creían en la encarnación de sus dioses, no los judíos, sino los paganos. Los apóstoles judíos se encontraron con este fenómeno cuando confrontaron el paganismo romano con el monoteísmo judío. Por ejemplo, cuando el rabino Pablo de Tarso llegó a la ciudad pagana de Nistra y sanó a un cojo, ¿cómo respondieron los paganos de Nistra a ese milagro? Así dice el Brit Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento en Hechos 14:11. Y recuerden que la gente de ahí no eran judíos sino paganos, adoradores de muchos dioses. La gente al ver lo que Pablo había hecho empezó a gritar en Licaonio: los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. Hechos 14:11. ¿Cómo explicaron el milagro? ¿Dioses con cuerpos humanos? Han venido a visitarnos. Dioses hechos hombres han venido a visitarnos. Dioses en forma de hombres nos están visitando. Y si siguen leyendo verán que a Bernabé lo identifican con el dios Júpiter y a Pablo lo llamaron Mercurio, el hijo del dios Júpiter, según la mitología pagana del imperio. Y según esa mitología, Mercurio era el intérprete de los dioses. Mercurio era el mensajero de los dioses, era el dios de los viajeros, el dios de la elocuencia. ¿Y cómo era Pablo el que hablaba? Dijeron: este es Mercurio. Mientras que Bernabé estaba mirando todo aquello, dijeron: ese es Júpiter, porque está observando todo. Y como era Pablo el que habla, dijeron:
Este es Mercurio, el mensajero de Júpiter, el intérprete de Júpiter. Dios en forma humana está aquí, Júpiter y Mercurio. Eso era y es entendible perfectamente para los paganos romanos, la encarnación de los dioses. Así que para los paganos, sus dioses se podían hacer hombres, tener incluso relaciones sexuales con las mujeres y preñarlas, y de ahí surge la idea pagana de hombres mitad dioses y mitad hombres como Hércules. Hércules, por ejemplo, era el dios de la mitología romana, el hijo de Zeus con Hera, una mujer, y les cuento para que muchos tomen nota de la historia y comprendan realmente lo que ocurrió en este tiempo. Hércules era el hombre dentro de la mitología romana, del héroe de la mitología griega, Heracles, siendo una metástasis del nombre griego, era hijo de Júpiter, el equivalente romano al dios griego Zeus, y la mortal Almena. Anfitrión estaba casado con Almena y quería tener relaciones con ella, pero le dijo, hasta que no te vengues de toda la sangre de mis hermanos que ha sido derramada, no me puedes tocar nada de mi cuerpo. Y Anfitrión, estando desesperado por Almena, entonces dijo, con tal de poder acostarme contigo, me voy a la guerra. Y se metió a una guerra de venganza. La noche que regresaba victorioso, estaba pensando nada más que en Almena. Aquí vengo, ya cumplí, ya puedo estar contigo, se decía. Zeus estaba enamorado de Almena y entonces se le adelantó a Anfitrión. ¿Y qué hizo Zeus o Júpiter? Se transformó en Anfitrión y se hizo aparecer igual a Anfitrión, y entonces ordenó al sol que no saliera durante 3 días para poder tener a Anfitrión lejos y entonces poder estar con ella. Ella lo acepta pensando que era su marido. Posteriormente llega el verdadero Anfitrión y se acuesta con ella, y de esas dos uniones nace Hércules y nace el otro, Íficles, el hijo del Anfitrión verdadero. Y Hércules es el hijo de Júpiter o Zeus con esta mujer. ¿Por qué les cuento esta leyenda? Para que entiendas que la encarnación pertenece al mundo de los paganos, no al mundo judío y hebreo o israelita. ¿Y por qué contamos estas cosas del paganismo? Para que se comprenda que en la mente de los paganos los dioses se podían hacer hombres y aparentar como hombres, incluso tener relaciones y tener seres humanos, mitad dios y mitad hombre. Eran hombres como si no tuvieran nada de Dios y eran Dios como si no tuvieran nada de hombres como Hércules. Y Hércules es un ejemplo claro y clásico. Cuando los cristianos del Imperio Romano, los cuales todos eran expaganos, recuerden bien, expaganos, se encuentran con el dilema de cómo funciona el asunto de restaurar a Dios, lo que le debemos y responder a esa pregunta lógica, ¿cómo podemos saldar nuestras cuentas con la justicia divina e infinita de Dios? ¿Cuál fue esa respuesta? Su respuesta es la encarnación de Dios aplicando lamentablemente al Dios de Israel lo que los paganos tenían acostumbrados a aplicar y atribuir a sus dioses, es decir, que se encarnaban en mujeres y que podían tener forma de hombres en cuerpos mortales. Eso para el cristianismo de Nicea era la única respuesta posible, ya fuera por desconocimiento o por malicia, para tener un imperio unido con una sola religión, y no podemos culparlos a ellos, pues no tenían otra herramienta de la que echar mano, y eso fue lo que usaron. Ahora bien, ¿cómo respondemos nosotros a eso? El judaísmo de los nazarenos que se está representando y siguiendo en este estudio responde a este desafío jurídico de una forma completamente diferente a la manera judía no pagana. ¿Cómo se explica esto entonces? No es necesario, y aquí está la respuesta, no es necesario que Dios se haga hombre a fin de reparar infinitamente, porque lo infinito no se puede hacer finito y continuar siendo infinito. En otras palabras, lo inmortal no se puede hacer mortal y seguir siendo inmortal porque es una contradicción ontológica. ¿Cómo es entonces? El principio de Tsin-Tsun, Orini. Aquí entramos en complicaciones, el asunto de Tsin-Tsun, el asunto del recogimiento de Dios para que pueda existir lo finito. El infinito puede crear finitos independientes de él.
Solo Dios puede hacer eso. Y eso se conoce en el judaísmo como tzimtzum, y el concepto judío de la agencia divina, y esa es la respuesta. Si usted no conoce la teología judía, no tiene los puntos de referencia para entender esa respuesta que se le está ofreciendo y que se está revelando al mundo. Pero yo sé que muchos de ustedes sí. ¿Con qué podemos comparar esto en nuestra época que permite entender este asunto crucial de la agencia divina que propone el judaísmo? La mejor forma de hacerlo, pensamos, es usando la metáfora de un poder jurídico, eso que hoy día llamamos en español poder legal. ¿De qué trata? ¿Qué cosa es un poder legal? Es una autorización por escrito para representar o actuar en representación de otra persona, sean asuntos privados o sean asuntos comerciales de forma legal. La persona que autoriza a otra a actuar es el principal, es el donante del poder. El autorizado para actuar es el agente, es el representante, es el apoderado del poder. En este caso, la persona que autoriza se recoge a sí misma legalmente y eso se llama en hebreo tzimtzum. La persona que tiene el poder se recoge jurídicamente para dejar un espacio jurídico donde pueda actuar su representante. Entonces, este representante o apoderado solo puede ejercer si la persona tzimtzum se restringe legalmente a sí misma para dar un espacio legal al apoderado que sabe cómo resolver ese problema exactamente como el donante quiere que se haga. Entonces la humanidad no puede, no sabe, no tiene idea cómo resolver sus problemas con Dios. Así que Dios mismo, el creador del hombre, interviene para resolver el problema. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Toma un hombre como tú y como yo, físicamente hablando, es decir, con padre y con madre, humanos. Y aquí está la clave. Toma un hombre, su Mesías, su ungido, y hace entonces Dios, sin su legal, y hace un espacio jurídico firmado, una carta, un poder legal, y se lo entrega al Mesías en su mano y le dice, haz esto en representación de mí, a favor de ellos. Entonces, no es un hombre y mitad Dios realizando reparación de lo que la humanidad debía a Dios. Es Dios haciéndose presente legalmente, no ontológicamente, sino legalmente en un hombre escogido, puro y santo, seguidor de Torah, realizando la representación. No es por tanto un hombre Dios o un Dios hombre realizando el acto de reparación. Es el siervo sufriente quien legalmente representa a Dios por un lado y al hombre por otro, realizando la reparación. Ese Mesías, ese ungido, escogido entre muchos, es quien concretiza la falta de la reparación humana, su carácter de infinitud, porque recibe legalmente la reparación infinita de la justicia infinita del Dios infinito. Y esto es extraordinario. Por tanto, escriben los santos emisarios del Maestro Dios y no otro, estaba en el Mesías, reconciliando al hombre consigo mismo, y observen esa poderosa frase, Dios y no otro estaba en, segunda de Corintios 5:18. Esa frase estaba en es jurídica y no ontológica, y ahora podrá comprender mejor a Pablo de Tarso cuando escribió, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Mesías estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Por tanto, no es un Dios hombre, sino un Dios haciéndose presente de forma legal en un hombre. ¿Tiene esto algún antecedente jurídico en el judaísmo? Por supuesto que sí, porque no nos sacamos nada de la manga y vamos a dar un ejemplo. Moshe Rabenu, quien sacó al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, ¿fue Dios o fue Moisés? Dios, lógico, fue Dios, no Moisés. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Podía el Dios infinito hacerse finito y poder seguir siendo infinito?
¿Podía Dios, siendo infinito, tener dos manos para tomar una vara y levantarla? Dios no tenía las manos físicas que nosotros tenemos para levantar una vara, por supuesto que no. ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel, un emisario, un representante para hablar con un hombre. Tomó un nombre y le dio representación legal, le dio poder jurídico, escogió a un hombre y en una zarza le dijo, te entrego una carta plenipotenciaria. Tú eres mi representante legal y tú vas a ir frente al faraón y cuando tú llegues frente al faraón seré yo quien esté ahí. Yo seré quien estaré ahí. Y ahora comprenderán mejor. Éxodo 7:1, donde dice Yodhet Bodhei, dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón. Éxodo 7:1. ¿Cómo se presentó Moisés delante del faraón? No en su nombre. Él era una vasija, un instrumento. Moisés era una vasija. El contenido que llenó esa vasija legalmente es el Dios de Israel. ¿Qué dice la escritura en Shemot? Éxodo del capítulo 7, verso 1 en hebreo. Netatika Elohim le paró. Traducido literalmente, te he hecho Dios para el faraón. Te he hecho Dios para el faraón. Te he colocado en la posición de Dios delante del faraón. En otras palabras, Dios le entregó a Moisés un poder absoluto para representarlo delante del faraón. O dicho de otra forma, en esa forma jurídica, no ontológica, sino jurídica, Moisés se vuelve Dios ante el faraón. Cuando Moisés habla por inspiración del Raja-Hodish, Espíritu Santo, no eran las palabras de Moisés, era la voz de Dios, las palabras de Dios. Cuando Moisés levanta la vara, no era la vara de Moisés, era la mano de Dios. Y por eso es que Moisés, cuando se presentó delante del faraón y le dijo, como ninguno otro hombre podía haber dicho, cuando quieres que el maligno ocurra mañana, pasado, mañana, dentro de 3 días, y cuando Moshe Rabenu decía mañana, Dios decía allá arriba, mañana. Porque no era Moisés, era Dios. Este es un precedente jurídico en Israel y la Torá, Moshe, está constituido en forma de Dios. Y tan fuerte es esto que más tarde van a decir los sabios judíos, Moisés era de la cintura para abajo hombre, de la cintura para arriba Dios. No en el sentido de Hércules como en el paganismo o como Jesucristo, como hizo el cristianismo, sino en el sentido judío estricto, es decir, Dios es en Moisés el que saca al pueblo de Israel de Egipto. Moisés es el representante legal de Dios, es Dios en forma de hombre, pero no ontológicamente como los paganos, sino jurídicamente como los judíos creyeron y creen. Exactamente así sucede con el Mesías sufriente, así como Moshe Rabenu fue constituido por Dios en forma de Dios, es decir, su agente para la redención del pueblo hebreo en Egipto, así el Mesías sufriente se es constituido en forma de Dios para redimir eternamente a Israel y al mundo. En forma de Dios significa que es Dios el que hace el trabajo, que Israel no puede hacer y que la humanidad no puede hacer. La reparación infinita de una transgresión que ha dañado la infinitud de la justicia infinita de Dios. Visto de esta forma, el Mesías, en forma de Dios, actúa representando a Dios por un lado por la elección y a la humanidad por el otro por su propia constitución y por consiguiente, solo uno así puede hacer la reparación con dignamente infinita. De modo que no es la encarnación de Dios la lógica que prevalece, sino el principio de la agencia divina lo que funciona. Es por eso que la propuesta del cristianismo que surge de Nicea no tiene sentido para el judío, ni lo tendría para los apóstoles, ni del mismo Yeshua. Es por eso que no es aceptable al judío, es por eso que es rechazada y seguirá siendo rechazada hasta que el cristianismo regrese a sus raíces hebreas y repare esa corrupción de la fe judía que un día recibió purísima de los labios de los apóstoles judíos. Y este paso, la línea divisoria entre el judaísmo actualmente y el cristianismo,
este último defendiendo la encarnación necesaria para la satisfacción legal del daño infinito, y el primero, el judaísmo, defendiendo el principio de la agencia divina, haciéndose presente como instrumento legal de la redención. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Debido a lo que ocurrió con el Mesías sufriente, Dios no considera ya en serio al hombre como pecador. Si creemos su palabra y andamos según su palabra, sea el hombre lo que quiera, digan lo que digan, reprochen lo que se reproche, Dios ya no toma en serio como pecador al hombre. Por eso Yeshua dijo, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Juan 15:6. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 7:19. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Juan 15:2. Cuando Dios no te ve como pecador nunca más, para Dios tú estás muerto al pecado, a la ley del pecado, no a los mandamientos de Dios. ¿Dónde? Allá, en el madero del Gólgota. Y ahora podrás comprender mejor a Pablo de Tarso cuando dijo que la ley del pecado, y repito, la ley del pecado, el Yetzer Hará, no la ley de la Torá, los mandamientos, sino la ley del pecado, el Yetzer Hará, la ley que dominaba al hombre, la ley de la carne, la mala inclinación, quedó clavada en el madero. Esa fue la que quedó clavada en el madero. ¿O es que ignoráis, hermanos? Hablo a quienes entienden de leyes, que la ley no domina sobre el hombre, sino mientras vive. Así la mujer casada está ligada por la ley a su marido, mientras éste vive, mas una vez muerto el marido se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras el marido vive, será llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se casa con otro. Así pues, hermanos míos, también vosotros quedasteis muertos respecto de la ley por el cuerpo de Mesías, para pertenecer a otro, a aquel que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que fructificáramos para Dios. Romanos 7:14. Para el pecado, el hombre ya no existe, y es que Dios ha reconocido al hombre y lo ha señalado como justo, como uno que agrada a Dios. Cuando Dios mira a los hijos de la luz, dice, en ellos se agrada mi espíritu. El hombre como tal se halla y nos hallamos en el mundo, y no deja de tener su existencia en el pecado, y por consiguiente en su culpa. Pero esa existencia de la culpa está detrás de ti, a tus espaldas, no está delante de ti nunca más. ¿Por qué? Porque el cambio fue realizado. Definitivamente no es que se trate de que podamos decir yo he cambiado, definitivamente ya he hecho esa experiencia, no, es una vez y para siempre, es definitivamente lo que Dios ha hecho a favor del hombre, a favor tuyo, a favor mío en Yeshua HaMashiach, como siervo sufriente. Solo que si creemos en el Mesías, solo así tiene validez para todos nosotros. Por eso es que la fe en el Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente, es tan importante y tan radical. En Yeshua Ben Yosef, muerto por el hombre y conforme a su resurrección, el hombre ahora es hijo amado de Dios, que puede vivir al agrado de Dios y puede ser agradable a los ojos de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos por la resurrección de Yeshua, lo sabemos porque eso fue lo que creyeron firmemente los que caminaron con él, como ya lo hemos visto en otros estudios. Esa es la prueba, esa es la evidencia histórica y científica de la resurrección de Yeshua para el que crea y para que tú también lo creas. Yod-Het Vod-Hei, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios Todopoderoso de Israel y del mundo, resucitó a Yeshua 3 días después de cuando estaba plenamente muerto para reclamar, para vindicarlo, para demostrar que jurídicamente su servicio como agente
divinamente establecido fue aceptado por el tribunal celestial y la restitución que debíamos hacer, Dios mismo la pagó en Yeshua ben Yosef. Y por eso lo resucitó. Y ese es el mensaje de la resurrección, que si tú no entiendes esto, no entiendes lo que está pasando ahí, ni lo que estamos haciendo aquí. Y veamos con calma y atención, porque vamos a entrar en un campo un poco más difícil de comprender para muchos, que si no lo entiendes, te perderás. Vamos con calma. En la resurrección de Yeshua como Hamashiach, como el Mesías, se trata en realidad de la revelación del fruto escondido en la muerte del Mesías. Acuérdate una canción católica muy famosa que dice, hay que morir para vivir. Ahí está la clave. El cambio antes mencionado es precisamente lo que está aún oculto en la muerte del Mesías, oculto bajo lo que aparenta ser allí solo un hombre consumado por la ira de Dios, cuando es Dios mismo el que está haciendo cumplir el rescate y la satisfacción de su justicia. El Nuevo Testamento atestigua que ese aspecto del hombre no es en el sentido del suceso del Gólgota, sino que detrás de ese aspecto se esconde el verdadero sentido del suceso que tiene lugar al tercer día. No es cualquier cosa lo que estamos diciendo. Aquí, ese día tercero inicia una nueva historia para el hombre. Ese día tercero es un cambio extraordinario en el rato de Dios con el hombre, en ese trato a un punto tal que podemos dividir los días de Yeshua en dos grandes periodos. El primer periodo de 33 años hasta su muerte y el segundo muy breve y decisivo de solo 40 días, que son los que ocurrieron entre su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Quiere decir que al tercer día comienza una nueva vida de Yeshua, pero simultáneamente empieza el tercer día un nuevo Moed, una nueva forma para el mundo. Después que en la muerte de Yeshua el mundo antiguo está completamente desechado, está completamente concluido y este es el mensaje poderoso de la resurrección, es la iniciación de un tiempo y de un mundo nuevo en la existencia de Yeshua. Yeshua, hombre 100%, el cual ahora resucitado, se transforma en el portador triunfante y victorioso, como el aniquilador de la carga del pecado que el hombre había cometido y que le fue impuesta por Dios y que ahora comienza una nueva vida. Yeshua se transforma así en el primer hombre inmortal revestido de divinidad glorificada, una divinidad que no le viene por origen, sino por participación gloriosa de la inmortalidad que Dios le confió al levantarlo de entre los muertos al tercer día. Lo de Yeshua no es una simple resucitación como la que tuvo lugar en los días de los profetas o las que tuvieron lugar en sus propios días o en los días apostólicos, porque toda esa gente que se murió se volvió a morir. Pero ese no es el caso de Yeshua. Cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, no muere nunca más. Es el principal de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, la primicia de la resurrección, un hombre inmortal para siempre. Ese es Yeshua HaMashiach. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que la guerra ha terminado? Por supuesto, todavía se escuchan disparos por aquí, se escuchan disparos por allá, y esos disparos son por los que no saben que todavía ya ocurrió la capitulación. Lo que se le está diciendo es que el juego está ganado. Eso es lo que se te está diciendo, el juego está ganado, aunque el enemigo puede estar tirando algunos misiles, todavía está de jaque mate, el reloj se quedó sin cuerda y aunque todavía el péndulo se mueve un poco, la cuerda se acabó. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Este es el mensaje de la resurrección, que el pecado, la maldición y la muerte, nuestros enemigos, han sido vencidos para siempre. Ni la enfermedad, ni el dolor, ni la congoja, ni la muerte te pueden hacer más daño, nunca más. Por supuesto, se sigue comportando como si el juego estuviese todavía indeciso, como si todavía no hubiese sido librada la batalla, y por eso nos encontramos con ellos aquí y allá. Pero en el fondo no tenemos
¿Por qué temerle más a la muerte? No existe para nosotros, no puede reclamarnos legalmente y se fue con la resurrección de Yeshua. Quien haya oído el mensaje de la resurrección no puede seguir andando por ahí con el rostro trágico, no puede andar por la vida llevando una existencia malhumorada del que no tiene esperanza. Dios ha vencido todo en la resurrección de su ungido sufriente y esa es la gran victoria. No solamente la gran victoria de Dios, no solamente la gran victoria de Yeshua, sino nuestra victoria también, porque hemos sido vivificados en Él. En la resurrección de Yeshua, nosotros encontramos la antítesis de todos los Sinsun que ha ocurrido en la historia. La resurrección de Yeshua como el Mesías es el Sin Hai, y no el Sin Sun, sino el Sin Hai. En Yeshua tenemos el rebotar de la vida, la regresión de la infinitud, en el auténtico retorno de la fuente al infinito, la conexión definitiva y completa con el Ain Sof, es decir, la conexión definitiva y completa sin límites. Y todo eso que ocurrió con Yeshua ocurre también con nosotros, y es que ya ocurrió, solo que ya, pero todavía no. Nos quedan unos años, y por eso es que vemos el fuego a nuestras espaldas y está ardiendo, pero está atrás, no delante, y por eso está escrito en Hechos 12:2. Pongan los ojos en Yeshua, porque delante ya está la victoria conquistada para nosotros. Delante, no detrás. Detrás está el fuego, delante está la paz, la justicia y la esperanza. Y una vez que entendemos esto, que ahora somos llevados y que estamos invitados a tomar en serio la victoria de la gloria de Dios en Yeshua y alegrarnos en ella como si fuera nuestro, entonces podemos decir también: sórbida es la muerte en esta victoria. ¿Quién pues nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinados al matadero. Romanos 8:35-36. Por tanto, ninguna cosa creada, nos podrá ya separar nunca más del amor de Hashem, revelado en su siervo justo, Yeshua. Todavía tenemos que recorrer un breve trecho hasta que se haga visible que Dios ha consumado todo en Yeshua HaMashiach. Pero es por eso que podemos vivir en esperanza, en alegría y en paz, porque Dios mismo ha pagado el precio, Dios mismo ha hecho la restitución, Dios mismo y solo Dios nos ha salvado y nos sigue salvando cada día. Pero ojo, Dios en Yeshua representando legalmente a Dios. Dios en Yeshua representando legalmente a Dios. Yeshua se vació su vasija, vació su yo totalmente para que Hashem pudiera llenarlo, y lo mismo se espera de nosotros. Una vez entendemos esto y nos apropiamos de eso y lo internalizamos, comenzamos relativamente a vivir un nivel de humanidad extraordinario que es la meta final de Dios para el pueblo judío, para todo Israel y para todo el mundo. Y decimos más: cuando se entiende esto y se internaliza, volvemos a ser como Adán, el primer ser, el primer hombre que con conciencia de sí mismo y de Dios, pero muchas más grande aún, porque ahora nuestra deuda ha sido pagada por Dios mismo a través de Yeshua. ¿Hay un precedente para esto? Por supuesto que sí. Hay otro precedente en el pacto entre las partes cuando Dios le dijo a Abraham: vamos a caminar, vamos a hacer un pacto entre las partes. Pero cuando le tocó el turno a Abraham caminar, Dios lo durmió y Dios caminó por ambos caminos, el de él y el de Abraham. Y de esto se estudió desde los inicios de la Torá. Con este pago de la restitución legal hecha por Dios mismo, ya no tengo miedo a la muerte. Y aunque todavía siento vergüenza y temor, ya no le temo a la muerte, y mi humanidad se eleva como la del principio, como está escrito, que Adán y Eva sintieron vergüenza, porque en aquel momento se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos, por lo que cogieron hojas de higuera, hojas del mismo fruto que comieron,
y se taparon con ellas. Bueno, esto también tiene varias connotaciones, ¿verdad? Algunos dicen higuera, otros dicen manzana, y hay todavía una línea un poquito más fuerte personalmente que es en la que yo creo, pero si te interesa saber cuál fue ese famoso fruto, déjalo en los comentarios para que suba el estudio. Bien, ¿por qué cubrir el cuerpo con ropa significa pudor? Los animales no se visten, los animales andan desnudos. Los seres humanos nos cubrimos el cuerpo desnudo y nos cubrimos el cuerpo no porque el cuerpo desnudo sea malo, sino porque desarrollamos vergüenza de mostrarnos en nuestra totalidad. Es por eso. Mientras que el hombre intenta cada vez más enseñar su cuerpo, se vuelve más bestia. Las bestias son las que enseñan el cuerpo y el hombre desde un principio aprendió que el cuerpo necesita pudor y respeto. Ser humano es sentir que existe algo adecuado y algo inadecuado, que no debe ser hecho ni dicho, algo ético y algo inmoral que no debe hacerse, algo que puede ser parte del escenario de la vida y algo que es obsceno en la vida. Dios nos recrea en Yeshua, nos hace auténticamente humanos, jurídicamente, lo que según la Torá es hacer y decir lo que se debe hacer. Esto no quiere decir eliminar lo que quiere, sino entender que el desarrollo de la humanidad requiere una enorme reparación del alma para hacer no solo lo que quiero, sino lo que es correcto. Reparación del alma, acuérdate del tikkun. Hacer no solo lo que deseo, sino lo que debo, y como contraparte, decir todo lo que pensamos y hacer todo lo que queremos. No es parte del contrato con la especie humana. Ese es el contrato de Dios con las bestias. Las bestias hacen lo que quieren cuando quieren y Dios no se mete en eso. Ninguno de nosotros estorbamos a un perro y una perra cuando están apareándose en la calle. Pero cuando dos seres humanos lo intentan hacer, la policía interviene porque hay un cierto sentido de ética, de honor, de moral, y hay un sentido de divinidad dentro de todos nosotros. Pero cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios en nuestro interior, descendemos aún más bajo que los animales. Bien, hermano, hermana, amigo, amiga, espero que este estudio acerca de en Yudhet Budhei, el pecado de todo el mundo, te haya sido de gran edificación. Recuerda que es el punto de vista teológico de nuestros hermanos los judíos también muy respetable, pero aquí se han dado varias perlas de sabiduría, así que espero no haya alguna duda. Podemos continuar con el estudio, verdaderamente es enorme. Si te agradó, házmelo saber y vamos a prepararlo para más adelante. Por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compañía. Que estés bajo la mirada del Eterno y que éste haga resplandecer su luz sobre ti. Te deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Nos vemos hasta la próxima. Shalom.